Padre, gracias por este tiempo maravilloso cuando podemos estar aquí en tu casa para, Señor, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Así, Señor amado, que yo desaparezco y tú eres el que vas a hablar, Señor. En nombre del Espíritu Santo, y que toda la honra y la gloria es para ti. Y yo simplemente soy un instrumento en tus manos, un vaso, Señor, que tú has llamado por tu infinita gracia y misericordia, donde tú, Señor, has depositado una palabra, Señor, que quiero compartir con alianza y el poder de tu Espíritu Santo, para que esta palabra llegue a cada corazón y que lleve fruto al 100% para tu honra y para tu gloria. Señor, gracias por este tiempo, y tú eres el Rey en medio nuestro. El Espíritu Santo de Dios está aquí también con nosotros, ministrando nuestras vidas, y va a, Señor, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y todo nuestro ser para entender estas verdades tuyas, Señor, y atesorarlas para vivir conforme a tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche en el libro de los Hechos, capítulo 12. Creo que es un texto de pronto ustedes lo han leído, y vamos a compartir en esta noche esta palabra bajo el tema: la oración ferviente hace la gran diferencia. La oración ferviente hace la gran diferencia. Amén. La idea es que podamos activarnos en esa oración ferviente que tanto nos hace falta, ¿cierto? Y tan necesaria y útil para nuestras vidas. Déjenme decirles algunas cositas antes de compartir la palabra, alguna palabra de ánimo para cada uno de ustedes en esta noche. Cuando todo salga mal y ya intentaste todas las alternativas, no te desesperes, Dios proveerá de una solución. ¿Cuánto lo creen? Tenemos un Dios que es grande y poderoso. Él es un Dios fiel, que nos guarda de todo mal. Los momentos difíciles en la vida no son eternos, son como las tempestades que solo duran un momento. ¿Cuántos creen eso? ¿O cuántos han tenido un problema que ha durado todo? No, ¿cierto? Son como las tempestades que demoran un momento. ¿Amén? Qué bueno mirar siempre hacia atrás y ver cuántas cosas ya hemos enfrentado, pero hemos superado con el poder de Dios. Amén. Eso nos ayuda muchísimo a hacer como mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido tan fiel. Estos días me he gozado con los pastores que me han compartido testimonios, como Señor, momentos que a veces no se da ninguna solución, pero Dios ha sido fiel en esas situaciones. Amén. Algunas veces necesitamos las tribulaciones o los momentos difíciles, porque esas situaciones difíciles nos hacen crecer o madurar. Por lo tanto, vamos a animarnos siempre en el nombre del Señor. Una de las cosas que cuando estés triste, mira hacia el cielo y fíjate cuán grande es. Si Dios fue capaz de crear el cielo, imagínate resolviendo tus problemas, que son tan pequeños comparados, ¿cierto?, con lo grande que es el cielo. A veces nos estamos ahogando en un vaso de agua y si miramos al cielo y wow, Señor, todo tú crees que ahora este problemita para ti no es nada, ¿cierto? Tus problemas no son más grandes o mayores que el poder de Dios. Dígase a los hermanos que tienen a su lado: hermanos, si han venido con alguna situación difícil, esa dificultad, esa situación no es más grande o mayor que el poder de Dios. ¿Amén? Como los atletas en las Olimpiadas, que aunque no consiguen ganar y llegar en el primer lugar, luchan por llegar hasta el fin. Tenemos que ser activos. Por lo tanto, no desistas de tus ideales, vamos a luchar hasta el fin. No desistas a la mitad del camino. Qué bueno que podamos siempre decir, vamos a vencer en el nombre del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora sí vamos a mirar Hechos capítulo 12, este texto que ustedes lo conocen. A mí me ha bendecido mucho. Cada vez que uno lee la palabra del Señor, encuentra una riqueza impresionante y me deleito con la palabra del Señor. Amén.
¿Qué tal si lo leemos ahí, capítulo 12, versículo 1 al 5? Vamos a leer inicialmente esos 5 versículos y después vamos a leer el resto. ¿Cómo es el tema que vamos a compartir esta noche? La oración ferviente hace ¿qué? La gran diferencia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Diga conmigo, maltratarles. Y mató, diga conmigo, mató. ¿Cuántas palabras van clave ahí? Primero es maltratar y segundo es matar. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, diga conmigo, preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle después de la Pascua. Y digan conmigo esa frasecita. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Saben qué es eso? Como avergonzar, ¿cierto? Avergonzar, ese es el propósito. Y lean conmigo el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Dios es grande y poderoso. Amén. El diablo inmundo, Satanás, el enemigo que tenemos, que anda como el león rugiente buscando a quien devorar, él siempre ha usado 4 armas. Siempre ha utilizado estas 4 armas para destruirnos a nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuáles son esas 4 armas que encontramos ahí en esos 5 versículos? Primero, quiere que maltratarnos. Quiere maltratarnos. ¿Cómo nos maltrata el enemigo? Satanás no va a venir con cacho y como, ¿cierto? Como lo pintan por ahí. Él siempre usa personas, usa aún la gente más allegada para maltratar. En el caso mío particular, mi padrastro me maltrató mucho, ¿cierto? Como no era hijo de él, entonces todos los días me decía: tú eres un idiota, tú eres un bruto, tú eres una cantidad de cosas. Entonces, maltrato. Yo no sé cómo el enemigo ha estado utilizando personas, inclusive personas muy allegadas a ti, que te han maltratado, te han dicho cosas que te han herido, ¿cierto? Porque eso, aún el mismo Jesús, ¿cierto? Tuvo que reprender a Pedro, ¿cierto? Porque aún Pedro estaba haciendo: apártate de mí, Pedro, porque apártate de mí, Satanás, porque no pones el mira qué. Estaba tratando de desviarlo del propósito con el cual Jesucristo había venido a esta tierra, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que el enemigo trata, armas, es maltratarnos. Algunos los maltrata físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Este maltrato se produce cuando las personas usan la manipulación, la humillación, la intimidación, la crítica, el aislamiento o la desvaloración para controlar. Menosprecian a otros. ¿Cuántos se han sentido menospreciados aún en el trabajo, muchas cosas, ¿cierto? Hermanos queridos, hay una arma poderosa para enfrentar eso, y es la oración ferviente. Si oras fervientemente, no hay nadie que te pueda, ¿cierto? Eso, el enemigo siempre trata. Lo segundo, que entonces Satanás está ahí. La segunda arma, ¿cuál es? Matar. Él vino para matar
y destruir, dice la palabra del Señor. El versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Amén. Matar. Se mata físicamente, se matan los sueños, se matan los ideales, se matan las emociones. Hay muchas cosas que el diablo quiere acabar. En la relación matrimonial, él quiere que no se amen, acabar con el amor, acabar con la fe, acabar con cualquier cosa buena que Dios ha colocado en nuestros corazones. Amén. Esa es la meta y el propósito siempre del diablo: matar, destruir, acabar esas buenas relaciones. Y no hay cosa más poderosa para nosotros resistir a esa arma del enemigo que la oración ferviente. Amén. Y la iglesia que hacía sin cesar oración, oraba fervientemente. Lo tercero es maltratar, lo segundo es matar y lo tercero es apresar, ¿cierto? Poner preso. El versículo 4, y buscaba ponerlo preso, ¿cierto? Bueno, estaba preso ahí. Y habiendo tomado preso, versículo 4, el enemigo siempre va a tratar de apresarte. ¿Cómo te apresa? ¿Cómo nos apresa el enemigo? Hay muchas formas en que él nos puede apresar. ¿Cuáles son esas formas como el enemigo quiere apresarnos? Físicamente en una cárcel. Pero en otros están encarcelados en una cárcel emocional, otros están encarcelados en una vida sin aspiración, algunos están presos en un mundo de caos y no se puede, están ahí viviendo una situación bastante difícil, presos que no pueden salir de allí, presos en un vicio, presos en un rencor, con el odio, presos con un hábito, en fin, hay tantas cosas aún con las redes sociales. Algunos los ha apresado el enemigo con las redes sociales, son adictos a eso. Entonces tenemos que examinarnos para que el enemigo no gane ventaja en nada de esas cosas, en el nombre del Señor. Mirarnos qué cosas hay ahí que nos están dominando y que Cristo sea el centro de mi vida. Amén. No hay una forma más poderosa para vencer todas esas artimañas del enemigo que nosotros, la oración ferviente. Amén. Y lo cuarto es avergonzar, humillar en público, avergonzarnos, levantar calumnias, chisme, comentarios, avergonzar. Eso es lo que el enemigo siempre ha buscado. Que era el plan que el diablo tenía a través de Herodes: sacar a Pedro ¿a dónde? Afuera y avergonzarlo. Quién sabe qué plan tendrían ahí, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pero me encanta mucho esa parte cuando aparece el término pero. Siempre que aparezca este término, cuando usted lee la palabra del Señor y aparezca ese pero, eso significa un cambio. Amén. Pero, bueno, esto era así y así, pero eso significa que hay un cambio. Se marca la gran diferencia. Entonces, creo que eso marca la gran diferencia en este relato bíblico de la palabra del Señor y también en nuestras vidas. Y a partir del versículo 6 encontramos todo el efecto de lo que produce esta oración ferviente, ¿cierto? Cómo Dios se glorifica de una manera poderosa cuando la iglesia se humilla delante de Él a clamar por cualquier situación. Tenemos un Dios vivo. Amén. Tenemos un Dios vivo que responde nuestras oraciones. Cada oración que usted hace no es en vano, mis amados hermanos. Dios, hemos aprendido en estos días la oración siempre Dios responde la oración.
A veces responde un no, a veces responde un espera y a veces responde un sí, pero Él siempre responde, que sea siempre. Bueno, entonces aquí encontramos algo poderoso. Lo primero que encontramos en el versículo 6, lo que hace la oración ferviente: y cuando Herodes se le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban, ¿qué? La cárcel. Custodiaban la cárcel. Entonces, lo primero que hace la oración ferviente, ¿qué es lo que hace la oración ferviente? ¿Qué es lo que hace allí? Versículo 6. La oración ferviente hace la gran diferencia, trayendo luz y respuesta inesperada. Creo que tenemos ahí unos punticos ahí, no sé si lo pasó ahí. La oración ferviente, entonces, ¿qué es lo que hace? Hace la gran diferencia. Hace la gran diferencia trayendo ¿qué? Ese versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba ¿qué? Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Amén. Podemos leer este versículo, no sé si lo tienen ahí en la nueva traducción viviente. Me gusta allí, podemos buscar. Y el versículo 7 también. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro, ¿qué? Dormía sujetado con dos cadenas, diga conmigo, dos cadenas, entre dos soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Y el versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? De repente, diga conmigo, de repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus manos. Amén. Una de las cosas que hace la oración ferviente es que trae luz. Trae luz. Amén. Trae luz. Cuando Herodes se le iba a sacar aquella misma noche, bueno, no había como alternativa de que Pedro saliera de la cárcel. Era de noche. ¿Qué más había? ¿Qué más dice el texto que había? Soldados. Acá dice, más adelantico dice que no eran dos soldados, eran 4 soldados, 4 grupos de soldados de 4, ¿cierto? Eran 16 que habían ahí pendiente de este hombre para que no se escapara. Y además de esa vigilancia que tenía, estaba encadenado con 2 cadenas, no con una cadena, sino con 2 cadenas. Y si usted sigue leyendo, dice que había la puerta de hierro, ¿cierto? Que había una puerta de hierro y bueno, usted sabe todo lo que implica de una cárcel, una seguridad impresionante. Pero cuando Dios está en el asunto, no hay cadena, no hay nada, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace la oración ferviente es que trae ¿qué? Luz. Diga conmigo, trae luz. ¿Cuántos de ustedes? Y me encanta mucho lo que dice la nueva traducción viviente. ¿Qué tal si lo leemos otra vez? Versículo 7. Versículo 7. De repente que una luz intensa, no es cualquier luz, una luz intensa iluminó la celda. Era la presencia misma del Señor. Hermano, cuando estés en dificultades, en situaciones adversas, no hay claridad frente a cualquier cosa que tenga que tomar una decisión, dobla rodilla, porque la oración ferviente te trae luz para
para que sepas qué paso debes dar en ese momento. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? Yo sé que aquí hay gente que ya lleva mucho tiempo en el Evangelio, entonces, y sé que han vivido esa experiencia, que a veces las cosas como que las ven turbias, todo está oscuro, todo está algo bastante difícil, pero se han puesto a orar y wow, inmediatamente Dios ha iluminado. Ay, ¿por qué no había pensado en esto? O alguien viene en medio de la oración que tú estás haciendo para que Dios traiga luz, alguien viene y te dice algo y eso te trae luz a ti. Entonces Dios puede utilizar muchos medios para que la luz, cuando oramos fervientemente, Dios trae luz frente a cualquier circunstancia que usted y yo podamos tener. Amén. Una vez estaba yo con 600 pastores ministrando, en una reunión, y cada uno opinaba una cosa y opinaba la otra, y estábamos ahí enfrascados, como una hora y pico, cada uno decía una cosa y no sabíamos. Y la oración ferviente tiene la característica que no es únicamente cuando yo estoy arrodillado, sino que yo en todo momento yo tengo que estar orando. Y en medio de esa reunión estaba conectado con el Señor, diciéndole al Señor, yo no sé qué hacer, ayúdame por favor. Y el Espíritu Santo de Dios me habló en ese momento y me dijo, alumbré, y ya entonces lo que hice fue que me fui para allá a un lugar solo a orar, doblé mis rodillas y lloré. Y justo cuando doblo mi rodilla, el Espíritu Santo de Dios, como esa luz que vino esa luz fuerte y me iluminó lo que tenían que hacer. Y ya cuando vine, le dije a los pastores, esto es lo que vamos a hacer, todo el mundo de acuerdo, todo arrancó. En un nudo que no sabíamos qué, pero en el momento de oramos y Dios trae luz. Amén. Por eso la oración ferviente trae luz en medio de la confusión. Amén. La oración ferviente entonces hace la gran diferencia, trayendo luz y respuesta inesperada. Me encanta el término de repente, ¿cierto? De repente, algo que uno no espera, de repente, wow, viene la luz, viene la presencia de Dios y todo se aclara. Y uno se siente feliz y contento de la forma como el Señor se glorifica. Bueno, vamos rapidito. Lo segundo que pasa cuando hay oración ferviente, la oración ferviente hace la gran diferencia que pone en acción ángeles. Diga conmigo, la oración ferviente pone en acción ¿qué? Ángeles. ¿Cuántos saben que tenemos ángeles dispuestos a servirnos? Amén. En Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14, en la traducción Dios habla hoy, me encantó este texto también, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. ¿Sabía usted que tiene ángeles? Hay una corte celestial dispuesto para protegerlo a usted y ayudarlo en momentos difíciles. Y dígale, Señor, cuando estén apurado, de pronto estén en una situación por ahí, Señor, manda a tus ángeles, necesito. A veces siente uno solo y ve una gente extraña por ahí, ¿cierto? Manda a tus ángeles, Señor, para que guarden mi vida. La gente que tiene, no sé, lo veo como sospechoso. En fin, Dios tiene ángeles para el servicio. Según la Biblia, entonces los ángeles son espíritus creados por Dios para servirle, glorificarle y actuar como sus mensajeros entre el reino celestial y la humanidad, ayudando a la misión de la salvación. Los ángeles entonces son ministradores puestos al servicio de los hijos de Dios. Amén.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todos los que hemos recibido, entonces tenemos ángeles. Una vez, eso, y a veces nosotros pensamos que los ángeles tienen que venir con alitas y olvídese, también los ángeles también se presentan también como humanos, ¿cierto? Hay ángeles con todas esas características, pero los ángeles la mayoría de las veces se presentan como personas allí, ¿cierto? Para ayudarnos. Una vez venía de Singapur, un viaje que hice bastante largo, 37 horas de vuelo, tenía que encontrarme ahí con Albert ahí en Washington, teníamos algunas reuniones y debía llegar tipo 4 o 5 de la tarde. Todo eso se atrasó y como hay 12 horas de diferencia con el continente asiático con este continente, entonces llegué por ahí como a la 1 de la madrugada. Tuve que hacer otra escala ahí en Chicago que no estaba planeado y bueno, todo se extravió y llegué a la 1. Y llegué allí al aeropuerto y venía orando, señores, Albert no está ahí, sé que ya se fue a su casa porque ya es demasiado tarde. Y no había nadie que hablara español, todo el único que era yo ahí, sin hablar inglés. El único que no hablaba inglés era yo. Y me bajo del avión orando, Señor, ayúdame. Y todo el mundo se va y quedo yo solo. Imagínense, solo en el aeropuerto y Señor, ¿y ahora qué hago, Padre? Glorifícate, ayúdame, por favor. Y justo en ese momento se apareció una joven guatemalteca y me dice, Señor, ¿qué necesita? Y yo dije, gracias, necesito que conseguir un hotel, vengo a hacer muchas horas de viaje, quiero descansar. Y esa muchacha me consiguió el taxi, me consiguió el hotel, me consiguió todo. Y estaba ahí y no se fue hasta que no me dejó metido en el taxi. Yo dije, un ángel. Amén. ¿Cierto? Un ángel. Entonces, hermanos, demos honra y demos gloria a Dios porque tenemos ángeles para ayudarnos. Yo estaba en estos días que he compartido con mis pastores, y me compartían experiencia, me estaban compartiendo una experiencia de una provisión que Dios dio y que ese señor se desapareció. Yo creo que eso es un ángel. Nunca lo supieron de él. Ese es un ángel. Ángeles, ¿cierto? Entonces, tenemos ángeles, mis amados hermanos. Eso lo hace la oración que ferviente, la oración cuando oramos, cuando estamos en comunión con el Señor, Dios manda a sus ángeles. En tercer lugar, la oración ferviente hace la gran diferencia porque rompe cadenas. Diga conmigo, la oración ferviente rompe cadenas. Rompe cadenas. El versículo 8, ¿cierto? Le dijo el ángel, síguete y átate la sandalia. Bueno, ¿dónde está? Bueno, la parte final del versículo 7. La parte final del versículo 7. Vamos a leerlo otra vez. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Y las cadenas se le cayeron. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? La oración ferviente hace que se rompan las cadenas. ¿Cadenas de qué? ¿Cadenas de qué? Hay muchas cadenas, ¿cierto? Como les compartí ahorita. Hay cadenas que tienen la gente atada. Cadenas que parecen que nadie las puede romper. Hay cadenas en la familia que tienen a un hijo, un familiar atado a las drogas, ¿cierto? Dios, el Señor, rompe esas cadenas cuando ora fervientemente. Amén. Dios puede romper las cadenas de la pornografía. Hay mucha gente que está atada con pornografía.
La oración ferviente rompe cadenas, la cadena de inmundicia, la cadena de soledad, la cadena del alcohol, la cadena de la mentira, la cadena del robo, la hechicería, los juegos. Mucha gente está atada con los juegos, las redes sociales, cualquier cosa. Todo eso, cuando ora fervientemente, no hay cadena que se resista al poder de Dios. Si tienes un familiar, si tú mismo estás luchando, que estás apresado allí, ora fervientemente y esas cadenas se van a romper en el nombre del Señor. Amén. Estas cadenas físicas, ¿cierto?, que tenía Pedro, se le cayeron y fue libre. Amén. Esas cadenas se caen cuando oramos fervientemente. Vamos rápidamente. En cuarto lugar, la oración ferviente hace la gran diferencia que paraliza a tu enemigo y abre la puerta. Versículo 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que les decía ahorita, puerta de hierro que quedaba en la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, los que estaban allí custodiando, ¿cuántos soldados eran? 16. Quedaron totalmente paralizados. No sé si un sueño profundo o quedaron ciegos, no sé qué pasó, pero quedaron paralizados, ¿cierto? Que no pudieron hacer absolutamente nada. Me imagino que estaban armados, que tenían todo, porque la oración ferviente paraliza cualquier cosa. Amén. Paraliza, los dejó paralizados. Los dejó paralizados, paraliza a tu enemigo, y las puertas que se abrieron. ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están esperando que se le abra una puerta? Ora fervientemente. Puertas abiertas para un negocio, puertas abiertas lo que quieras hacer. La oración ferviente te abre puertas. Amén. Pero tienes que tener el discernimiento, que sea Dios quien la abra, porque muchas veces estamos tocando una puerta y tocando una puerta, pero esa no es la puerta que debes de tocar, ¿cierto? Hay otras puertas. No te quedes ahí fijo en esa puerta que no se abre, porque hay muchas puertas que están abiertas para ti, y por estar tocando esa puerta que Dios no quiere, que no es la voluntad del Señor, entonces no puedes ver las otras puertas que sí están abiertas. No te empecines únicamente en una situación. Mira toda una cantidad de posibilidades que Dios te da. Amén. Posibilidad de estudios. Si aquí alguna cosa te presentó, busca, pero no te quedes ahí, porque Dios abre puertas, oportunidades, trabajo, tantas cosas. Amén. Dios, cuando ora fervientemente, las puertas se abren. Amén. Y en cuarto lugar, la oración ferviente hace la gran diferencia que paraliza a tu enemigo y abre puertas. Ese es el versículo 10. Y estamos terminando ya. 5. La oración ferviente hace la gran diferencia que nos deja atónitos y produce gran alboroto. Amén. ¿Por dónde vamos? ¿Qué versículo es ese? Versículo 8, ¿cierto? Otra vez. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Bueno, la parte final, cuando estaban, versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le dieron, y se quedaron, ¿qué? Atónitos. Eso cuando Pedro, la iglesia, los hermanos que estaban orando, allá fue Pedro tocando, y llegó una muchacha que estaba ahí
llaman a Rode, puede abrir la puerta y de susto no abrió la puerta porque dijo que era Pedro y se fue allá, es Pedro que está allí. Entonces, no puede ser Pedro, es un ángel. De todas maneras, vinieron y le abrieron la puerta. Y cuando abrieron la puerta, se vieron que era Pedro. ¿Cómo quedaron? Atónitos. Diga, la oración ferviente tiene respuesta que nos deja atónitos. Y a veces decimos, wow, Señor, ni esperar, porque hay cosas que Dios nos contesta nuestras peticiones mucho más allá de lo que usted puede imaginar. Cosas que no espera, y porque Dios es así, generoso, maravilloso. Amén. Que nos sorprende con cosas. Entonces, y el versículo 17, pero él hablándoles con la mano, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, versículo 18, ¿están conmigo allí? Sí. Luego que fue de día, hubo ¿qué? No poco alboroto, es decir, hubo mucha bulla. Hombre, ¿cómo se nos escapó Pedro? ¿Qué les pasó? Y todo el mundo era el comentario en la cárcel. Pero ¿cómo fue? Con 2 cadenas, 16 hombres, puertas de hierro, y se escapó. ¡Wow! ¿Qué pasó con este hombre? ¿Cierto? Entonces, la oración ferviente tiene respuestas a esa oración que hace, que te deja boquiabierto. Cosas que tú ni siquiera habías pensado. Ni la iglesia que estaba orando, ¿cierto? No puede ser. Estaban orando para que Pedro fuese preso de la cárcel. El Señor hace la obra y ahora no creen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces uno tiene un esquema mental. Uno está orando y piensa, y no somos tan descarados que le decimos a Dios cómo va a hacer las cosas, ¿cierto? A Dios no se le dice cómo hacer las cosas. Simplemente se le presenta la situación. Señor, tú eres soberano, glorifícate, obra como tú quieres. Amén. Porque a Él no se le dice cómo hacer las cosas, porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor que todo lo sabe y que todo lo puede, todopoderoso. Amén. Y esta gente estaban, me imagino que tenían como un pensamiento, bueno, vamos a hablar con fulanito de tal, o no es con contacto, no es con nada, es con el poder de Dios. Cuando Él obra, Él lo hace de una manera poderosa. Amén. Y por último, la oración ferviente hace la gran diferencia, que mata lo que te maltrata y lo que quiere matarte. Amén. ¿Qué pasó entonces con estos guardas que estaban ahí? Me imagino que estaban maltratando a Pedro. ¿Qué pasó con esos guardas? Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado, sin hallarle después de entregarle a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A quiénes? ¿A quiénes? 16 hombres murieron, ¿cierto? Entonces, la oración ferviente, no queremos la muerte de nadie, pero a veces Dios utiliza juicio para matar inclusive a la gente que te hace daño. Es el caso del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel, Dios mató mucha gente por los que se levantaban contra el pueblo de Israel. Los primogénitos allá los tenían esclavizados. ¿Recuerdan esa parte? La plaga de la muerte de los primogénitos, para que el faraón que tenía el pueblo de Israel esclavizado los dejara salir. Entonces, porque es su pueblo. Amén. Si está bien con el Señor, ay de aquella persona que te toque a ti. Somos especial tesoro. Somos la niña de los ojos de Dios. Estamos en las manos del Señor. Y ya hay de aquella persona que quiera hacerte daño. Dios cuida de su pueblo, de su iglesia.
de cada uno de nosotros. Pero eso sí, tenemos que estar bien alineados con el Señor. Porque cuando tú estás viviendo una vida desordenada, te desprotege. Pero si estás viviendo una vida de santidad, estás protegido por el poder de Dios. Ángeles, el poder de Dios está contigo. Amén. Y me impacta mucho cómo termina Herodes, versículo 26, versículo 20 en adelante, la parte final. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombres. Y el versículo 23, lean conmigo por favor ese versículo. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusano. El Señor manda juicio contra aquella gente que quiere hacerte daño. No solamente los 16 soldados, sino el rey Herodes mismo. Murió comido de gusano. Y me encanta mucho el versículo 24. Leen conmigo por favor. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Entonces no se detiene, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Otra vez encontramos ese pero allí, lo que hace la oración ferviente: mata a los que te maltratan, a los que te matan, y nadie te puede detener. Los habían puesto presos, los habían muchas cosas, y Dios acaba con el mundo y todo el mundo, y estos siervos de Dios se levantaron y seguían predicando la palabra del Señor. Porque el que está si estamos con el Señor, nada nos puede detener. Frente a cualquier circunstancia, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Así que te animo a seguir adelante y a orar fervientemente para que vean la gloria del Señor. Amén. Y oramos a Dios, dándole honra y dándole gloria al Señor por lo bueno que es el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque la oración ferviente hace la gran diferencia. Señor, gracias porque cuando oramos fervientemente, Señor, tú traes luz y respuestas inesperadas. Dios, si hay alguien en esta noche que ha venido, Padre, Señor, que a ver, no sabe qué hacer frente a un negocio, frente a tomar esta decisión, oro en esta noche, Padre de la gloria, para que traigan luz, Señor, Señor, a mis hermanos, frente a cualquier situación, decisión que tengan que tomar, Señor, porque la presencia tuya trae luz y respuestas inesperadas también, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, porque tu palabra también nos enseña, Señor. Tu palabra nos enseña, oh Dios de la gloria, que cuando tú, Señor, tenemos dificultad de la oración ferviente, Señor, mandas un ejército celestiales a nuestro favor, ángeles. Dale gracias a Dios por esos ángeles que tienes ahí a tu disposición. Bendice a Dios, dile: Señor, gracias. Gracias porque tengo ángeles, Señor, que un ejército de ángeles que están a favor mío para defenderme y guardarme. Bendiga al Señor por ese ejército de ángeles. Y dele gracias a Dios porque el Señor rompe cadenas. No sé qué cadenas tengas o estás allí enfrentando. Para Dios no hay nada imposible. El Señor rompe cadenas de odio, de rencor, de cualquier cosa, preocupación, de celo, de soledad.
temores, tienes cadenas de ira, de odio, de autocompasión, de miedo, de desespero, de depresión, inseguridad, complejos, culpabilidad, envidia, venganza, egoísmo, autosuficiencia, justificación, mentira, cualquiera que sea esa cadena, adulterio, fornicación, borrachera, drogas, hechicería, cualquiera que sea la cadena, en esta noche se cae en el nombre de Jesús. No solamente de tu vida, sino también de tu familia. Cualquier cosa que esté allí afectando tu familia, Padre, con el poder tuyo, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú tienes todo el poder, Padre, porque tu palabra nos dice que toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. Y bajo esa autoridad, Señor, declaramos en el poder tuyo, Señor, que se caen las cadenas, se rompen las ataduras en el poder de Jesús. Señor, glorifícate. Y Padre, gracias por las puertas que se abren. Puertas se abren para ti. Aquí hay personas que han estado esperando para que una puerta se abra. Dios la va a abrir. Y vas a honrar y glorificar al Señor. El Señor va a abrir esa puerta. Va a abrir esa puerta en el nombre de Jesús. Y cuando Dios abre puertas y hace cosas maravillosas, quedamos atónitos y decimos, Señor, wow. Y vas a glorificar y vas a honrar al Señor. Vas a honrarlo porque Dios es grande. Y si hay alguien que también te está haciendo daño y no se arrepiente, el Señor también tendrá tratar con esa persona. Que Dios tenga misericordia, aquella gente que se levanta en contra de nosotros y que no vaya a pasar a esta instancia, pero somos la niña de los ojos del Señor. Y Él nos guarda y nos cuida y aún puede acabar con cualquier persona, con cualquier cosa que quiere matarnos y destruirnos a cada uno de nosotros. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel, a honrarte y a glorificarte cada día, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Hay algo que la oración ferviente, Dios hace lo que tú no puedes hacer. Pero Dios no puede hacer lo que tú debes hacer. Amén. ¿Qué fue lo que Dios hizo? En este caso, Pedro no podía traer luz. El único que podía traer luz era el Señor. Pedro no podía traer un ángel. El único que podía traer un ángel era el Señor. Amén. Pedro no podía romper las cadenas. El único que rompe cadenas es el Señor. Y cuando el ángel entra, ¿qué es lo que le dice a Pedro? Levántate. ¿Qué más le dice? Ponte las sandalias porque yo no te las voy a poner. ¿Cierto? ¿Y qué más le dice? Ponte la ropa. Afuera está haciendo frío. Yo no te voy a vestir. Y camina porque yo no te voy a cargar. Amén. Hay cosas que tú tienes que hacer. Amén. Entonces la oración nos da luz, nos da muchas cosas, y hay cosas que Dios hace, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Moverte en fe y dar el paso para que veas la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga. Nos vemos, yo creo que ya el sábado yo salgo para Colombia, entonces gracias por orar por mí. ¿Listo? Amén. Dios les bendiga, les amo mucho y yo creo que por acá nos estaremos viendo otro día. Un abrazo para todos y estaré orando con ustedes. Amén. Gracias, pastor.